Pues ya estamos aquí otra semana más en The Web is the Platform. Veremos si mantenemos este nombre o evolucionamos igual que lo hacen los Hacemos estándares, cambios. ¿verdad? Claro, sí. Vamos a irnos por este nombre ahorita y en el camino vamos viendo si hay algo mejor o si la comunidad, ¿no? Considera que ahí hay un nombre como un poco más ad hoc para la parte de este podcast. Efectivamente, pues si has llegado hasta aquí y quieres saber un poco de la historia, de cómo nace este podcast, cómo nacen los estándares y algunos temas que tratamos ya en el episodio anterior, os invitamos a que lo escuchéis también para ir siguiendo esa línea de evolución que vamos tratando semana a semana en estos podcasts. Así es. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar un poco de esta guerra que está como muy latente. O sea, de hecho, me ha tocado muchísimo como estas preguntas o estos temas, que es un estándares versus librerías slash frameworks, ¿no? Eh, y es como bastante común que estás dando una charla de estándares y llegan como los amantes de librerías o frameworks y te dicen como, no, esto es mejor. O últimamente ahorita en YouTube o en estos live streaming que está haciendo la comunidad, veo mucho tipo una librería versus un framework versus otro framework. No he visto nada de algo versus estándares, pero me gustaría entonces que tocáramos ese tema acá en este episodio y podamos como matar de lleno ya esto, como este topic que está como muy hot. Pues un tema muy interesante, Diego, que además lleva arrastrándose desde 2006 o antes incluso, ¿no? Sí, Una de las primeras librerías que empezó digamos, a facilitar el desarrollo de software, podríamos decir que fue jQuery, aunque también en la misma época tendríamos Motools, Prototype y alguna otra que no se popularizó tanto como jQuery, pero ya fue como las primeras librerías que salieron para facilitar el desarrollo y acercarnos esos estándares que se crearon más adelante y unificar un poco la forma de trabajo de todos los desarrolladores. así es. O sea, de hecho aquí creo que sí es bueno como platicar un poco de la historia, del por qué nacen las librerías y luego vienen algunos frameworks, ¿no? O sea, creo que en su momento, cuando estaba fuerte la guerra de los navegadores, ser un desarrollador, creo yo que era como un trabajo muy pesado, porque te tocaba, como lo platicábamos en el episodio pasado, generar más de un desarrollo, ¿no? O sea, te tenías que preocupar por que tu proyecto se viera bien en cada uno de los navegadores que existía, o por lo menos los navegadores que tu cliente o tu empresa tenía como una presencia fuerte. Y eso hacía que, pues, o sea, fuera una chambota poder hacer un proyecto web. Y salen proyectos como jQuery, que creo yo que se preocupan más por la forma en la que los desarrolladores implementan las cosas y nace este concepto de dev friendly, ¿no? Entonces tú no te preocupes por el tema de que esto funcione en todos los navegadores, tú nada más ocupa esto y nosotros por detrás hacemos toda esta chamba que ahora se conoce como los polyfills, para que tu proyecto corra de alguna forma igual en todos los navegadores. Y esto le hace como más fácil la vida a un montón de gente que estaba teniendo problemas graves con hacer que su proyecto se viera igual en muchos navegadores. ¿Qué opinas tú de esto? Pues totalmente de acuerdo, era algo necesario en aquella época, que ahí también lanzo la pregunta de jQuery sería necesario a día de hoy para hacer una página simple, Claro. porque yo creo que, bueno, tuvo su época, aunque he visto que se ha actualizado hace 2 meses la última versión de jQuery. Uh-huh. Eh, ¿Tiene sentido seguir con jQuery 14 años después, estando en el momento en el que estamos de la estandarización? ¿Qué te aporta jQuery a día de hoy? ¿Y qué puedes hacer con jQuery que no puedes hacer con JavaScript Vanilla Claro. directamente? Y otro punto con respecto a eso, en su momento era necesario esa estandarización, porque recordemos que para hacer peticiones Ajax, por ejemplo, en Explorer se hacían de una manera y en el resto de navegadores de otra, o incluso para escuchar un evento de un clic
también se hacía diferente según el navegador. A día de hoy ya no hace falta todo ese soporte. De hecho, habría que ver también cuánto soporta jQuery hacia atrás, porque la librería pesará un montón, Claro. obliga a cargar toda la librería, aunque tu navegador soporte todo de manera nativa, Claro. estás cargando unos cuantos Ks que son innecesarios. Y eso abre la puerta que eso sigue pasando a día de hoy, no es que jQuery lo haga. Es que los frameworks más modernos de ahora mismo, podremos hablar de Angular, React o Vue, que son los trending topic ahora mismo, también te implementan cosas o te traspilan a ECMAScript 5 cuando el 85% de los browsers Ya está. ya soportan ECMAScript 6. Entonces, para un 15% de tus usuarios te compensa traspilar a ECMAScript 5. Entonces, son todas esas preguntas que la gente no se hace porque no se preocupa por lo que hay detrás del framework. Claro. Entonces, también queríamos hablar de eso, ¿no, Diego? De qué pasa por detrás para enteraros de que hay mundo detrás, hay estándares detrás, hay librerías, vamos, hay código vanilla que ejecuta todo eso. Claro. Ahí, esta parte y la pregunta que haces tú de jQuery, de qué tan necesario es actualmente, o sea, creo yo que, y últimamente lo he visto menos, ¿no? Ya tengo como unos 3 años posiblemente en donde me ha tocado ver este desplace de jQuery en proyectos y demás. Incluso me ha tocado como consultoría en algunas empresas con estrategias de, teníamos jQuery, ¿no? Y teníamos otras librerías y ciertos frameworks, ya sea visuales, que dependían de jQuery, y estamos ahorita haciendo esta migración. Queremos depurarnos, queremos sacar jQuery, y esto implementa sacar también estas dependencias que nos pegarían visualmente, nos pegarían en arquitectura. ¿Cuál es la mejor estrategia, no? Pero yo recuerdo bastante bien, hace, no sé, 6, 8 años, desarrolladores que decían, yo sé JavaScript, y lo único que sabían hacer, o su primer paso, era instalar jQuery y empezar a hacer jQuery. O sea, ni siquiera era JavaScript, ¿no? Y cuando se enfrentaban con un problema muy fuerte que jQuery no les solucionaba, no tenían ni idea de cómo, o sea, no estaba en el manual de jQuery, cómo implementar eso, o cómo dominar o generar ciertos cambios en el DOM con JavaScript Vanilla, y es como, dude, pero eres experto en JavaScript, ¿no? O sea, podría saber eso. jQuery simplemente es una capa, ni siquiera es como a lo que se le denomina como sugar syntax, porque según yo, más bien, realmente jQuery lo que estaba haciendo es, estaba generando, como mitigando mucha complejidad de manipulación en el DOM, y ya te daban métodos que tenían una ciencia fuerte por detrás para que tú no tuvieras que generar eso. Sí, realmente era una librería que era... Yo siempre digo que las librerías son esas herramientas que terminarías construyéndote tú mismo cuando trabajas mucho con algo. Claro. Entonces, jQuery, si tú estás trabajando mucho con el DOM y estás añadiendo hijos, quitando hijos, buscando en el DOM por clase, por no sé qué, pues terminarías, el proceso natural sería crear esos métodos, esos shortcuts para evitarte 5 o 6 líneas de código mediante una llamada a una función. Claro. Entonces, si tú aglutinas todas esas funciones en una librería, pues aparece jQuery o algo similar. Por eso yo creo que aparecieron tantas librerías por aquí, todas muy parecidas entre sí, pues con algunas diferencias. Por ejemplo, Prototype apostaba por ampliar el prototipo de JavaScript ofreciéndote más métodos. Sin embargo, el query directamente no, eran funciones independientes. Entonces había diferentes approaches a los mismos problemas y bueno, ganó jQuery. Pero lo que comentabas hace un ratillo de que eso, que te encontrabas desarrolladores expertos en JavaScript que lo primero que hacían era instalar jQuery, eso me pasa a mí ahora. Ok. O sea, tú vas, hago alguna entrevista técnica y para un desarrollador senior JavaScript experto en Angular, ¿no? Y les pasa lo mismo. Yo me encanta hacer una pregunta súper chorra
que es decirles que yo tengo un componente, yo tengo un HTML sin Angular y quiero implementar el ejemplo que te hacen en Angular de que cambias un input y te cambia el title, ¿no? Que es como el Hello World de los frameworks. Le digo, ¿cómo implementarías con JavaScript Vanilla escuchar los cambios en el input de texto y ponerlos en otra etiqueta, en un H1? Los rompes. Los rompes, empiezan a colapsar y ya les vas dando pistas y dice el change, el evento, pero no son capaces ni decir que eso es un evento change, que, que eso escuchar el evento, setear una propiedad, si ya le dices que tienen que setear un atributo o cualquier cosa, ya como que no se pierden, ¿no? Y es curioso que todo el mundo sabe que el banana in a box típico de Angular, de los corchetes llave, que es el doble data binding. Entonces tú le dices el doble data binding, ¿cómo implementas doble data binding con JavaScript Vanilla? Ahí se quedan. Y ahí se quedan. Y es como, vale, puedes ser muy bueno desarrollando Angular, pero no tienes ni idea de lo que está pasando por debajo. Entonces eso es una pena que al final también esto yo creo que viene dado por la evolución del sector, que hay mucha más demanda que oferta. Claro. Entonces, al final, te vale cualquier desarrollador, porque como no hay, pues ya te vale. Y cualquiera aprende, cualquiera puede hacerlo. Y, y yo tampoco soy defensor de que solo sean ingenieros informáticos los que programen, porque yo estaría fuera también. Pero bueno, Es que más bien tener como las bases. O sea, creo que no importa, más en esta carrera es una carrera extremadamente flexible. No la llamaría ya una carrera, sino es un trabajo extremadamente flexible porque todo lo que necesitas para convertirte en un desarrollador de software o web está en Internet. Todo, todo, todo. Hay muy buen contenido, hay buenos libros gratis, hay buenos cursos, hay universidades que están liberando como sus cursos de Computer Science y cosas similares y tú puedes consumirlo, ¿no? No vas a tener el título final, pero vas a tener todo el conocimiento como que tiene Internet para darte, para que tú puedas empezar a implementarlo. Pero creo que eso es muy cierto. O sea, creo que actualmente ya hay muchos, y ¿sabes qué? Hace unos días me tocó ver una pequeña discusión en Twitter, en donde una persona estaba comentando que por temas laborales o temas de una entrevista, tuvo que meterse a estudiar Angular, ¿no? Y un developer, podría decir así, un developer estaba atacando a esta persona para decir como, ah, claro que sí, creo que fue Angular o React, bueno, uno de estos dos. Y él como, ah, sí, claro, te vas nada más por donde te van a pagar más, porque tú hacías esto, creo que era React, y ahorita te mudas a Angular porque es donde pagan más, ¿no? Y le decía, debes de tomar un equipo, una cosa así, y así de, dude, ¿como equipo de qué? O sea, no es como Team Angular, Team React, y la persona empieza a decirle como, no, yo solo por esta entrevista tengo que aprenderlo para aplicarlo, pero es todo. Y esto me está dando conocimientos de cuál es el beneficio de cualquiera de estos dos y tener decisión de dónde lo aplico. Y esta persona estaba de, no, tienes que tener un equipo, si ya no sí. eres de esto, entonces ya no puedes hablar de esto. Y es como, dude, no tienes que tomar un equipo. O sea, tú en primera deberías de aprender bien la base que es JavaScript. Y le comentaron eso y el dude estaba de, claro, pero es que entonces ahí también tu equipo es JavaScript y no vas a aprender otro lenguaje de programación. Y es como, la gente está perdida ahorita con el tema de los frameworks y Sí. librerías de, este es mi team o esta es mi camiseta y con esto me caso. Y creo que dejas de lado todas estas bases que son el lenguaje fuerte, ¿no? Para que puedas entender, como dices tú, antes de meterte, y veo muchos desarrolladores que antes de aprender bien JavaScript, se avientan a aprender un framework, se hacen expertos en este framework, pero he visto ciertos errores que tienen algunos desarrolladores, llegan a preguntar o están preguntando en ciertas páginas, y no son errores del framework, son errores simplemente de JavaScript con el navegador, que como no entienden JavaScript, no saben por dónde atacarlo. De esas hay millones de dudas. Y ahora que comentas esto de conocer el lenguaje por abajo, ¿no? Hace unos días, hace 4 días creo, bueno, esto lo estamos grabando, es en diferido, se sabe.
hace el día 16 de junio, salió el estándar de ECMAScript 2020. Se aprobó finalmente y ya han cerrado las especificaciones que entran. Hay un par de ellas que ya se lleva tiempo hablando y a ver cuánto tardan los desarrolladores en adoptarlas, pero esto a lo mejor es demasiado reciente, pero si hablamos de ECMAScript 2019, ya traía cosas que lo usan en los frameworks porque luego traspila y pues a lo mejor yo qué sé, los decoradores o Claro. cosas así se van traspilando y se creen que los decoradores son del framework, la gente, o que luego le quitan los decoradores y no saben realmente cómo implementar lo que hacía ese decorador. Y es como, no, es que esto yo pongo arroba no sé qué, arroba import o include, en Angular, ¿no? Es arroba include y me incluye la dependencia y te hace inyección de dependencias y tú dices, vale, ¿y cómo harías la inyección de dependencias sin esa directiva? Y es que no sabrían ni decirte lo que es una inyección de Sí, dependencias. Entonces, me da mucha rabia esas cosas que yo, por ejemplo, no defiendo ningún framework ni trabajo con ningún framework, porque ahora también estoy dedicándome más a hacer herramientas y toolings y estoy un poco más, no diría en el lado del backend porque estoy usando Node en local, ¿no? En mi ordenador para hacer automatización de cosas. Entonces, también eso, cómo dices a qué grupo perteneces, ¿no? A qué sí, claro. equipo, porque ya no soy frontend ni soy backend. Bueno, es Node, entonces soy más backend que frontend, pero no lo ejecuto en un servidor, entonces es como, no Sí, sé lo que quedas en el soy. limbo, estás ahí perdido. No sé qué camiseta ponerme, tío. No me quiere nadie ya en ningún Yo te grupo. quiero, Jorge, no te preocupes. Pero bien, entonces hablamos, jQuery llega en el 2006 para poder como Exacto. generar este concepto dev friendly y darle un poco más de aire a los desarrolladores con esta guerra de los navegadores. Después, al estar trabajando proyectos, ¿no? Llegan otro tipo de problemas, que ya jQuery ya tiene como solucionado algunas cosas, llegan otro tipo de problemas en la implementación del proyecto y llega, no sé si todo el mundo recuerda o si recuerdan Backbone. Fue como de los primeros frameworks con un concepto más encapsulado, con un concepto más como de ciertos componentes en ese momento, y después sale Angular, ¿no? Como en el Salieron mismo casi a año la salen vez los dos, exacto, y Angular sale como con un concepto más de vas a generar ciertos como componentes reutilizables para tu proyecto, así que tengas que hacer un copy-paste. Y eso fue como un concepto que le voló la mente a muchos desarrolladores y mucha gente empezó a adoptar Angular, ¿no? Yo creo también que Angular añadía más magia que Backbone. Backbone tenías que entender cómo funcionaba el framework, vamos, entender las bases del lenguaje para saber montarte una aplicación. Y no te daba tanto azúcar sintáctico ni tanta magia como te daba Angular, que Angular ya te metía la inyección de dependencias out of the box, te metía el router, te metía un montón de cosas que con que solo pusieras ciertos ficheros en ciertas carpetas ya casi que funcionaba todo solo. Y Backbone no te daba esa estructura tan acorsetada y tocaba currártelo un poquito más. Entonces yo Claro. creo que eso fue lo que hizo triunfar más a Angular que a Backbone, porque es vuelta a la rueda de lo que decimos. La gente no se preocupa de lo que hay debajo, no se preocupa del rendimiento, de esas cosas, simplemente es que yo en una hora pueda tener una home hecha y por eso es mejor Angular que Backbone, porque Claro. desarrollo más rápido. Y es como, me Sí, hay encanta tu mucho, razón. o sea, creo que ahí la parte dev friendly empezó a evolucionar y posiblemente no para bien, que es como, siento yo que ahorita estamos en ese punto en donde desarrolladores se preocupan más por lo que les haga la vida más sencilla. No está mal, ¿no? O sea, porque, o sea, si te pones a verlo así, hay ciertas cosas que hacerlas de forma manual te van a quitar mucho tiempo y no es que, yo quiero suponer que no es que no sepan cómo hacerlo, simplemente es porque les van a quitar mucho tiempo. Prefieres tener un CLI, ¿no? Para que ya te genere como toda una implementación, un setup inicial en 2 minutos, a tomarte 40 minutos en generar como todo tu setup inicial para empezar a trabajar. Son 40 minutos que pudiste haber implementado en problemas mucho más particulares. Pero creo que ahorita, actualmente,
los desarrolladores están preocupándose más por lo que les haga la vida más sencilla, sin entender todo lo que viene por detrás o todo el tema que se vería afectado después en temas de performance, ¿no? Con estar sobrecargando el proyecto con librerías, con mucho contenido que no vas a utilizar al final, que solo va a cargarte tu proyecto, ¿no? No sé si por ahí también recuerdas, había no sé si todavía existe, Ember.js. Oh, sí. No. Sí, No sí, sí que sé, no existe. sé si fue Ember o Backbone. ¿Cuál de estos dos fue el primero que presentó un CLI? Uf, eso ya sí que no lo sé. No sé si fue Ember o Backbone, pero alguno de estos dos fue el primero en presentar un CLI, como está con Terminal ya tienes todo un setup inicial y puedes decidir si tener nada más un pequeño componentito o irte ya a un proyecto entero y de ahí continúas, ¿no? Después fue adoptado por los demás, pero creo que ahí, cuando empezaron a salir, porque creo que Ember sale en el 2011, y ya después viene el React en el 2013 y 2014 llega Vue y bueno, llega otra librería que es diferente, un contexto diferente que es Polymer. Todos ellos empiezan a atacar ya este problema de modularización, ¿no? ¿Cómo hago entonces que el proyecto, que ya tengo como toda esta sugar syntax o esta mitigación de problema de cómo implemento y empiezo a dominar el DOM y demás, con estos problemas más grandes, que es la modularización del proyecto, ¿no? ¿Cómo empiezo a modularizarlo, separar como piezas del mismo? Y es de ahí donde vienen ya como los estándares, empezaron a entender la necesidad y problema principal de los developers y fue, ¿qué hacemos? Web Components. Y ellos liberan Web Components y de ahí nace este proyecto que nos gusta, que se llama Polymer, del cual pues no es que tengamos camisetas, simplemente es como un pequeño sugar syntax en utilizar un estándar para modularizar tu proyecto. Exacto, ahora que mencionas todo eso, eh, hay un estándar que me tiene ahí una espinita clavada que, que le dije adiós con muchas lágrimas en mis ojos, que es el de import href, Sí. que permitía importar HTML y, y es que me parecía el mejor invento del mundo. Eh, porque te permitía importar HTML en otro archivo HTML, ya que la web es HTML-centric, está centrada en HTML y sobre ese HTML se carga el CSS y los scripts y el JavaScript. Entonces es como perfecto, es como yo importo como un zip en el que meto cosas, me puedo meter cualquiera de las tres utilidades que necesito en el frontend, ¿no? Claro. Y el lanzamiento de todos estos frameworks que eran JavaScript-centric, que se olvidaban totalmente del HTML, simplemente necesitabas una etiqueta div con un ID app y ya el framework se encarga de gestionarte todo el HTML y para ti era transparente. Y entonces tu punto de entrada dejaba de ser un index HTML, bueno, lo era porque es que si no una web no funciona, pero pasaba ya a más importancia JavaScript. El index HTML, con que tuviera un body, ya con eso valía, no tenías que hacer más, ¿no? Porque incluso el framework te metía las etiquetas script, te metía todo, los CSS, todo. Entonces, ese movimiento a JavaScript hizo que nadie apostara por ese estándar, ni nadie lo defendiera, y navegadores como Safari rechazaron su implementación, se negaron a esa implementación y entonces al final, como nadie lo defendía, solamente el equipo de Polymer defendía ese estándar porque lo utilizaban. Al final el Polymer utilizaba todos los estándares, intentaba ser súper cercano al estándar. Hablo en pasado porque también me da penita, Nostalgia acá. nostalgia de aquel entonces, pero bueno, hizo su trabajo que era probar antes de nadie los estándares y ver si funcionaban. Me parecía un trabajo necesario. Y hablando de este HTML, no puedo dejar de mencionar los archivos .vue, que al final, en esencia, era un HTML. Si Vue hubiera conocido ese estándar o haberse aprovechado ese estándar, aunque estuviera en draft y hubiera visto la potencia de ese estándar, que era exactamente igual que su .vue. Un .vue al final es un contenedor de una template, un JavaScript y un style.
Entonces, es que es lo mismo que un HTML. Pero encima el punto view requería preprocesado, no funcionaba directamente en el navegador, necesitabas transpilarlo, necesitabas manipular ese view. Entonces, si Vue hubiera hecho ese movimiento a aceptar ese import href, quizá ahora sería un estándar porque ya hubiera más comunidad presionando eso y sin embargo ellos eran defensores de ese punto view y lo que más me hierve la sangre es que te dicen que no necesitan polyfill, que ellos, dice aquí, le estoy leyendo ahora mismo de la web de Vue, la comparativa con Polymer, ¿no? Que era lo que dice, por el contrario, Vue funciona sin dependencias ni polyfills hasta Explorer 9. Y es como, no mames, como decís vosotros. Estás transpilando en MyScript 5, tú estás programando en clases y estás transpilando en MyScript 5, eso ya es un polyfill, Claro. porque los navegadores de MyScript 5 no soportan clases. Entonces estás metiendo un polyfill, no mientas a tu comunidad. Y los .view y todo eso, al final estás transformando y estás metiendo código y moviendo código y adaptándolo, porque todo eso, transformar un .view a un HTML, para mí es un polyfill. Claro. No corre en el cliente, pero estás rellenando huecos que la plataforma no tiene, porque si no, tu código, según los programas, tendría que poder funcionar directamente en el browser. Y entonces son esas cosas que me da mucha rabia, sobre todo de los frameworks, que ya lo comentamos en el capítulo anterior, que no se unen todos para solucionar un problema, sino que cada uno busca su película y cómo solucionar su problema. Y aquí Vue buscó su solución con el punto Vue cuando tenía el punto HTML que le hacía el mismo trabajo e encima podría funcionar sin transpiladores y funcionaría out of the box directamente en el browser. Claro. Y de Entonces, ¿tú qué ahí opinas de esas cosas? estoy completamente de acuerdo, o sea, porque, digo, sabemos que estos frameworks empiezan a salir, ¿no? O sea, por ahí la gente o la comunidad Basic o los amantes de React que, no, React no es un framework, es una librería, ok, manejémoslo como librería, si ustedes quieren, pero empiezan a salir para intentar solucionar ciertos problemas que los estándares no estaban porque a lo mejor en su momento no se iban moviendo tan rápido, ¿no? Los estándares en ese tiempo, 2010, 2006, la verdad es que no eran como lo que tenemos ahorita, no se movían, no había tanta prioridad, pero creo que ahorita ya llegamos al tiempo en donde los estándares ya sobrepasaron por mucho ciertas librerías y frameworks y son ahora ellos los que no quieren adoptarlos y están haciendo toda esa chamba que ya tiene el estándar, que lo que quiero decir con esto es que ya te lo ofrece el navegador con un sobrecargue de JavaScript, ¿sabes? O sea, intentar como, ok, sé que existe el estándar ahí, no me importa, lo voy a hacer a mi manera, con JavaScript, vamos a ver cómo lo solucionamos cuando el estándar ya está ahí. Pues empiezas a generar algo muy grande, algo extremadamente pesado, cuando el navegador ya tiene una solución, ¿no? Super lean, que te resuelve ese problema. Y de ahí empiezan a salir, por ejemplo, vamos un poco con React. ¿Qué crees tú que tiene React o sea, que intenta como clonar o que intenta generar con JavaScript que ya tengan los navegadores implementados como estándar y que ellos puedan adoptar? React sabemos que también es un poco pesado. ¿Qué tipo de beneficio podría tener React adoptando ciertos estándares? Pues para mí el más claro es la eliminación de JSX. Me parece un invento del demonio. En su momento, pues podría ser necesario, pero a día de hoy tenemos los literal strings y los literal templates para hacer eso. Y ahí yo me quito el sombrero con Justin Fagnani, que, que hizo una implementación utilizando estos estándares, hizo lit HTML. También hay otra librería que se llama Hyper HTML, creo, Okay. que ahí hubo cierta discusión entre el desarrollador y Justin, y bueno, en la comunidad hubo controversia porque quién llegó primero, como Google es más fuerte, pues lo típico que pasa y al final pues los créditos, pues bueno, el desarrollador lo haría antes, pero tampoco tuvo el apoyo ni, claro, al final pues Justin trabaja para una gran compañía como es Google y tiene muchos más recursos o más apoyo y
bueno, pues tiene más fama, ¿no? Digamos, es lo mismo. Habrá muchos frameworks por ahí que no han visto la luz porque nadie les ha apoyado, no han tenido ese soporte. Pero Claro. el caso de Lite HTML, que es una librería súper ligera, son 2,5K, te permite toda esa manipulación del DOM, añadir eventos. Aquí volvemos al tema de jQuery a día de hoy. Yo creo, yo he hecho pruebas de solo hacer una web solo con Lite HTML para la gestión del DOM, por aquello de que te facilita bastante la gestión del DOM. No tienes que estar con App and Child y todo esto que es más rollo, pero es posible. Con JavaScript Vanilla, con un Query Selector All y Lite HTML, puedes no usar jQuery para nada. Entonces, esta librería, además, Justin recuerdo que ha hecho pruebas también y tiene por ahí cosillas de poder implementar Lite HTML dentro de React y reemplazar JSX. Y sería espectacular porque te quitas un preprocesado bestial, porque Claro. JSX tienes que preprocesarlo. No funciona si no tienes la CLI activa con el Watcher ahí activo y con el build y todo eso. Claro. Entonces, sería quitarse una dependencia pesada por, en este caso, una librería de 2,5K bueno, que seguramente JSX tendría que ver cuánto pesa, pero mínimo que andará por ahí. Y sin embargo estarían más cercanos al estándar bueno, a mí me da mucha rabia que te tengas que instalar un plugin para ver JSX, porque si no si tú pones un linter de JavaScript normal, eso explota por todos los lados, porque no es sintaxis ni de JavaScript, o sea, es que no sería ni un JavaScript válido casi, Claro. porque no tiene ninguna sintaxis correcta. Entonces esa para mí es la number one, que sería un win si Para se ellos, ¿no? O convierten. sea, para ellos, para toda la Claro, comunidad y para el desarrollo, implementar algo un exacto. poco más estándar para manejar como su librería, ¿no? ¿Y tú qué framework y qué funcionalidad Yo, convertirías a estándar? no sé, creo que ahí me empezaría a meter ya en una discusión de el Virtual DOM, ¿no? ¡Oh! Whatever that means, con Shadow DOM, ¿no? La parte Totally. o sea, no entiendo esta parte de tener que generar un clon de mi DOM para poder tener los Watchers. Cuando tenemos el Shadow DOM per se, que nos ayuda como a proteger nuestro componente con el navegador y pues trabajarlo de forma o sea, pedirle al navegador que lo trabajemos de forma como mucho más eficiente. O sea, creo que uno de los cambios fuertes que yo haría sería explicar por qué tenemos un Virtual DOM. Claro, sería más el event, el virtual event este que tienen, ¿no? De React. Porque el Virtual DOM, claro, es más esa parte equiparable al Lite HTML, ¿no? Digamos que, bueno, para manejar el DOM, uno de una manera, otro de otra. Pero claro, al trabajar sobre un Virtual DOM necesitas Virtual Events porque no hay eventos. Y esa virtualización de eventos es la que te puede encapsular el Shadow DOM. Así es. Pues también, ahí cambiamos. Es que además lo bueno es que eso lo soluciona Lite HTML de una. Tu problema y el mío Ya con viene, ya Lite, viene. Ok. claro, con Lite HTML ya viene funcionando de las dos maneras. Además hay una charla de Justin en el Polymer Summit de 2017, creo Ok. recordar. Creo que Es el de Copenhagen. Copenhague, Ajá. sí, que fue cuando presentó Lite HTML hizo la comparativa de Virtual DOM de React con Lite HTML y con Polymer y analizó la complejidad de la manipulación del DOM. Y la React con los Virtual DOM, el problema que tiene es que es tan complejo como nodos tenga, porque en cuanto un nodo ya difiere, de ahí para abajo lo reescribe entero. Claro. Entonces, si tú tienes un DOM y cambias un atributo del padre y tienes 50.000 hijos con sus nietos y todo, estás reemplazando todo el DOM entero.
Entonces es una complejidad, eso, según el número de nodos, pues en el peor de los casos modificarías todos los nodos y en el mejor solo uno, que es cuando tocas una hoja del árbol, del DOM. Polymer, sin embargo, era la complejidad por el número no me acuerdo, de cambios que haces, creo, no recuerdo bien. Y lit HTML, sin embargo, la complejidad era por el número no es lit HTML el que haces por el número de cambios que hagas y por el número de variables que tengas que analizar. Entonces, en el peor de los casos, efectivamente, tienes 5 variables, pues tienes 5 cambios en el DOM y en el mejor de los casos, 1. Pero independientemente del número de nodos, tú puedes tener 5.000 nodos, pero solamente 5 variables y la complejidad es 5. Claro. Versus la complejidad de Virtual DOM, ¿no? JSX, que serían 5.000. Claro. Entonces ahí es como estándares 1, Virtual DOM 0. Porque eso es un goal que muy importante, que al final yo creo que JSX funciona bien cuando tienes DOM pequeñitos. Entonces, si tú haces muchos módulos pequeños, tienes muchos Virtual DOM pequeñitos, claro, pues no hay complejidad ahí. Pero en cuanto quieras tener un DOM muy grande metido dentro de un componente, que tampoco es una buena práctica, pero al final es contraproducente, ¿no? Es peor rendimiento. Estoy de acuerdo con eso. Y de ahí, por ejemplo, o sea, sabemos que ahorita estas librerías y frameworks empiezan a adoptar parte de los estándares, ¿no? Por ejemplo, los custom elements. Hay ciertas librerías y frameworks que ya están adoptándolos. De hecho, existe una página que vamos a poner ahorita en recursos que hizo Rob Dodson, en donde hace como un estudio de custom elements. Para los que no saben qué es parte del estándar de componentes web, en donde tú generas una etiqueta personalizada extendiendo directamente de HTML, ¿no? Y creo que hasta la fecha Vue ya tenía soporte para Custom Elements. Angular tenía soporte para Custom Elements. React creo que no tenía soporte para Custom Elements o muy poco. O sea, están como necios. React tiene un 71% de los tests que los tests en Web Component, o sea, Custom Element Everywhere, dividen los tests que hacen al DOM en dos, en los básicos y los avanzados, ¿no? Hay 16 básicos y 14 avanzados, pues React no pasa ninguno de los 14 avanzados. Ok, solo se quedan los básicos. Exacto. Y claro, esos tests no es que estén testeando nada excepcional, es simplemente lo que dice la especificación de JavaScript que debe hacer. Es como, son cosas como cómo setear un atributo. Deja bien claro en la especificación que un atributo es siempre un string y tienes que setear un string como atributo. No puedes setear otra cosa que no sea un string. Claro. Entonces, en los test avanzados se prueba qué pasa si le seteas que básicamente React setea un objeto y como todo va por JSX es el que se encarga de hacer esa manipulación o espera que el componente hijo que va a recibir ese atributo, pues ya espera un objeto. Entonces, eso no funcionaría si el componente no React, porque cualquier otro componente no lo soporta. De eso aprovecho y hago un poco de autopromo. Tengo un vídeo en el que cuento atributos, propiedades y me meto en el estándar para ver las diferencias y todo eso. Así que lo podéis buscar en mi canal y os queda Lo compartimos en los recursos del podcast y del video para que puedan ver un poco ahí. Perfecto. Entonces, ¿tú crees que React vaya a adoptar esto? O sea, en algún futuro. ¿Cuál crees tú que pueda ser? Porque todavía no hemos contestado la pregunta o ni siquiera hemos entrado en bueno, ya estamos un poco en el Five Fights. Pero ¿cuál crees tú que pueda ser el futuro de los frameworks y librerías versus el estándar, por ejemplo? Pues, hombre, yo creo que hacen un buen trabajo los frameworks porque te acercan, te resuelven los problemas a día de hoy de aplicaciones complejas o al final la web siempre va un paso más y cada vez quieres hacer cosas más complejas en la web, ¿no?
De ahí que The Web is the Platform, es donde vamos a implementar todo. Y los frameworks solucionan ese problema de una manera más ágil o lo hacían de una manera más ágil que los estándares. Y, y te adelantas o se plantean problemas que todavía no han llegado a la comunidad en general muchas veces y entonces aportan una solución, pero por contraposición a esto, sin embargo, esa solución no la comparten con la comunidad para defender un estándar. Claro. Una cosa que me apunto para mirar es ver los estándares, React, Vue y demás, y los principales, pues yo que sé, de Vue, ¿cómo se llama este? John, el creador, no sé cómo. ¿The View? Sí, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Bueno, pues mirar los creadores de los frameworks o los maintainers de esos frameworks. Voy a investigar a ver qué nivel de aporte hacen a los estándares, porque ese es otro punto importante, porque yo sé, por ejemplo, que Justin ha creado LitElement, LitHTML, todo basado en estándares y está continuamente escribiendo en GitHub en las requests de los estándares, aportando su visión y cómo él ha resuelto problemas y aportando cosas que debería de adoptar el navegador para facilitar la vida a los desarrolladores Claro. y incluso reducir el tamaño de su propia librería. Es como es algo que si me lo das tú sería genial, pero ya cosas que no es por el hecho de reducir su librería, sino que él tiene que hacer workarounds para conseguir, pues yo qué sé, lo del Shadow DOM, pues cosas que ve dónde está el bajo rendimiento en su librería y ve que es porque el navegador no lo soporta de manera nativa, ¿no? Y entonces lo propone. Y tengo mis dudas de si el resto de libraries and framework makers Es lo mismo. aportan de esa manera o simplemente van a su aire y se despreocupan totalmente. Y me atrevería a decir que es más lo segundo, aún arriesgándome a tenerme que tragarme mis palabras, pero me da esa impresión. Claro. O sea, evidentemente podemos hacer como el research, a lo mejor compartir un poco el resultado del mismo, como para Uh -huh. que los que nos están escuchando o viendo, pues puedan tener un poco más noción. Y de igual forma, bueno, pues a documentarse un poco más y saber, porque si aportan o se están fijando un poco más en estándares, incluso ustedes van a poder entender la evolución del mismo framework librería, ¿no? Hacia dónde van a ir, qué tipo de beneficios les va a traer al momento de que implementen esos estándares o no, porque si ya existe un estándar, posiblemente eso empieza a pegarle un poco más al framework y también sea una decisión de adopción o no, ¿sabes? Como, bueno, es más fácil, pero ya lo tiene el navegador, me quita más peso. Creo que empresas más grandes, empresas que ya tienen el problema muy particular de performance, con las que he tenido como algunas consultorías para el tema de extraer jQuery, su preocupación completa es la parte de cuánto pesa su proyecto final, el porcentaje de JavaScript. Y es por cargar la librería completa, ¿sabes? Y al final es ¿cómo lo hacemos más liviano? O sea, ¿cuál de todas las librerías, al momento de que hacen como este bundle, donde pueden ver el peso completo, cómo pueden extraer toda esa complejidad, ese peso en JavaScript, para poder hacer o para poder tener un mejor porcentaje de performance y darle pues, una mejor experiencia a todos sus clientes, a sus usuarios? Eh, Así que creo yo que pues sería como importante también que los desarrolladores que estén ahorita con un framework librería pues puedan entender un poco cuál es la visión de los creadores de los mismos o de la comunidad al implementar estándares para que puedan entender la evolución de la misma librería y framework a futuro, ¿no? Algunos meses, algunos años, dependiendo como la parte del roadmap. Totalmente. Yo creo, así aventurándome, yo creo que los frameworks deberían de preocuparse de lo que tiene que hacer un framework, no intentar cubrir todas las necesidades del desarrollo frontend, porque ahora mismo los frameworks valen para gestionar rutas, para conectarte a servicios, para inyectarte, bueno, inyección de dependencias. Entonces, con un framework ahora mismo te puedes hacer desde un UI kit
mala opción si lo haces, pero se puede, hasta una aplicación súper compleja, ¿no? Entonces, si tú a un framework le quitas toda la parte de gestión de componentes, por ejemplo, porque con Angular, si tú de Angular o de React o de Vue te quedas solo parte pues con el routing o con la gestión del estado, que de hecho ya hay librerías separadas que tú podrías poner en tu proyecto, pero me encantaría ver un framework que solamente hiciera eso, que gestionara el DOM, vamos, gestionara el DOM, no, justo lo contrario, gestionara el estado de la aplicación y las rutas, que al final la ruta es una parte del estado, ¿no? Pero que solo hiciera eso y que toda la parte visual fueran web components o fuera cualquier cosa, custom elements, al final se han creado para eso, que fueran etiquetas personalizadas y que el framework solo hiciera eso. Porque ahora lo que veo también es que todos los frameworks han salido, los custom elements ya hace tiempo, pero hace 5 o 6 años empezaron a definirse. No, más, hace 8. Hay charlas ya de hace 8 o 10 años hablando del concepto web component. Claro. Y ahora es el boom de los web components, ya por fin, que Diego, tú y yo llevamos ya 5 años haciendo web components. Ahora parece que la gente lo está descubriendo. Y todos los frameworks se están volcando hacia eso. Y estaba viendo aquí una web que también la compartiremos en la descripción y eso, en la que analizan 33 formas de hacer web components o custom elements con los diferentes frameworks y librerías que hay actualmente. Está abierto y se puede crear nuevas y van actualizándolas cada vez que consiguen hacer una nueva, ¿no? Es la gente de webcomponents.dev y en su blog tienen el artículo. Y te das cuenta que un componente en HTML puro es medio K. ¿Sabes cuánto es el mismo componente en aplicaciones como Vue? 26K y medio. Ok. Y React, 39,9. Angular debe estar mucho más arriba. Angular, 68. Sí, es muy pesado Angular. Digo, entonces, funciona para proyectos mucho más, ¿sabes? Como enterprise, claro, en donde necesitas algo robusto, pero es muy pesado. claro, y como esos framework no están hechos para hacer custom element, entonces como abandona la gestión, el UI kit, no promociones que con tu framework puedes hacer componentes. Suelta eso. Sí, claro, Porque, eso no es algo para lo que tú naciste. Tú claro, resuelves no, otros problemas, deja algo mucho más liviano y estándar, claro, generar... porque luego es que es eso, que luego todas las librerías de componentes que son librerías como Stencil o Atomic o HTML o LitElement, esas librerías, estamos hablando de menos de 10K todas ellas. Entonces, esto es un componente una vez, que si luego ya nos vamos a encapsular el mismo componente 30 veces o hacer 30 componentes con la misma librería, ahí es donde las librerías ganan por mucho, porque, bueno, ganan por mucho porque hay muy poco código de librería y luego Claro. los frameworks tienen que añadir el framework todas las veces. Entonces, incluso si el framework muchas veces creas el componente compilado, vamos, empaquetado, bandelizado, el mismo paquete va con la versión de Angular 80 veces. Okay. Eso también es otra mala práctica que la gente lo hace, distribuye los UIKit bandelizados ya con Angular, entonces es como ya lo peor del mundo, ¿no? Y yo sería cómo veo yo los frameworks del futuro, ocupándose de los problemas de gestión de una aplicación, pero no los visuales. Para los visuales ya está la solución de Web Components con los Custom Elements, implementando no Shadow DOM, eso ya a gusto del consumidor y gestionando el routing y el estado. Y con eso ya tienes trabajo de sobra en el que optimizar. Y el UI para los que saben hacer UI. Claro. Y ese es mi pronóstico, como yo lo vería. Estoy de acuerdo contigo y eso es, o sea, una de las partes de las cuales, de las pocas cosas que puedo estar de acuerdo con React, por ejemplo, al momento de autonombrarse librerías,
que dicen que ellos nada más se encargan del tema como visual, ¿no? O sea, ellos no se encargan, a diferencia de Angular, de todo. Ellos solo se encargan de generar un componente. Y existen como otras dependencias que necesitas en React para poder tener la gestión del routing y todo este tipo de detalles. Pues creo que realmente sí tendrían que ir para allá, ¿no? O sea, decidir cuál es la batalla que van a pelear, enfocarse en ser los mejores en eso y no intentar cubrir todo, porque si no terminas con algo extremadamente pesado. Por ejemplo, de React, por ejemplo, sale React, ¿no? Que es como una versión mucho más ligera, porque Sí. se tiene entendido que en una librería y en un framework, pues realmente en los proyectos no ocupas todo lo que te da la librería en el framework, ¿no? Por eso existe ahorita esta parte de tree shaking, en el cual quitas todas las cosas de la librería que no estás como utilizando, pero sale React, que es una versión mucho más light, con ciertos métodos que son los más utilizados en un proyecto y el resto no te lo carga. Entonces creo yo que si existen estos proyectos mucho más ligeros, deberán de prestar un poco más atención en las cosas que realmente son las que están utilizando, que sí agregan valor, y quitar las cosas que no, y dejarlas como opcionales, como estas dependencias extra que puedes cargar, pero no darme todo de inicio, porque por estadística no lo ocupo. Claro, ahora con ECMAScript Modules puedes reescribir toda la librería módulos y cargarlo según lo Lo necesites. que necesitas, exacto. Ahora, además, los módulos, el tree shaking que hace Rollup o Webpack y te parten tu JavaScript en cachitos es mucho más efectivo con ECMAScript Modules. Y mencionabas Preact, por ejemplo, el mismo componente que antes mencionábamos, hecho con Preact son 4,66K versus los 40 de React. O sea, hay 10 veces más. Estamos hablando de 35K de cosas que lo puedes hacer en 4 y estás cargando 35. Entonces, ¿hasta qué punto necesito React para hacer? Exacto. Y que además React, si es para componentes visuales y para lo demás utiliza otras librerías, chavalote, planteate que Ese hay tamaño, otras sí. librerías que lo están haciendo en menos de 5K la mayoría. Antes he dicho 10, pero porque, bueno, está entre eso, 10 empieza ya como la curva, ¿no? Los últimos 8 los últimos 6 frameworks se van a más de 10K. Pero eso, si una librería basada en ti lo hace en 4K, creo que tú estás ocupando más de lo que realmente quieres hacer y a lo mejor tu misión o tu visión inicial se está difuminando y tienes que reenfocarte Claro. y decidirte si eso, como tú dices, que es una herramienta visual o una librería visual para hacer UI o estás haciendo cosas ya además, ¿no? Y para empezar como a contestar entonces esta pregunta inicial o este fight de estándares versus librerías slash frameworks, ¿qué crees tú que es mejor? O sea, en un desarrollo, has tenido tú la oportunidad de trabajar en diferentes proyectos, en diferentes empresas, en desarrollos así, ¿qué crees tú que es mejor implementar? Ya sea para iniciar un proyecto o para continuar un proyecto, ¿no? Yo lo primordial y por lo que apuesto ciegamente son por los web components y ya no me meto en qué librería usarlos, o sea, hacerlos. Me da igual, es simplemente no te cases con un framework y más cuando un componente hecho en React, Vue o Angular te ocupan más de 25K. Es hazlo en otra librería y la ventaja principal es que hoy mola mucho Vue, React y Angular. Mañana no sabemos qué vendrá y si molará más y la gente se volverá loca por Algo cambiarse de nuevo. framework. Entonces, haz toda la parte visual lo más cercana al estándar posible. Usa una librería como puede ser Stencil o yo que sé, Svelte o Element, cualquiera que te guste, te aporte, que tu developer experience sea buena y tenga documentación y sea fácil la adopción. Y una vez que tienes eso separado, todo tu UI kit hecho en Web Components, luego plantearte si realmente necesitas un framework
porque hay veces que muchas de las webs son tan sencillas que simplemente con Redux, por ejemplo, podrías hacerlo. Claro. O incluso para esto tendríamos que invitar un día a Sergio Contreras Ok. que nos cuente su visión de cómo incorporar web components en una gran compañía y cómo reducir el legacy y ser framework agnostic, porque ellos tienen una solución muy simple que te da la capa que te falta, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo como framework a futuro. Es alguien que te gestione los eventos del DOM y te vincule unos componentes con otros para transferir la información de unos módulos a otros, ¿no? Ok. Entonces, eso para mí sería el framework definitivo, lo que te cubriría gran parte de los proyectos. A lo mejor no valdría para un proyecto empresarial súper grande, pero para la gran mayoría de las páginas que simplemente quieres mandar datos de un lado para otro y gestionar la ruta y todo eso. Más Entonces, que suficiente. más que suficiente. Entonces, yo apostaría por interfaz visual con Web Component y el resto, pues con el framework que tengas. Pero vete Claro. metiendo Web Component dentro de tu proyecto hecho en React, Angular o Vue y deja de desarrollar componentes Vue o componentes React y empieza a desarrollar componentes Estándar. estándares y la capa de arquitectura se te reducirá mucho porque el gran volumen de las aplicaciones son los componentes visuales y la capa de arquitectura la vas reduciendo y toda la lógica de negocio también la puedes ir encapsulando en los componentes, cierta lógica. Entonces al final vas dividiendo mucho el problema y te queda una capa de gestión de datos y de gestión del DOM, vamos, de gestión de las rutas, mucho más ligera que te permitiría cambiar a Angular o a React o a Vue o al que salga de Claro. una manera mucho más ágil o incluso actualizarte de Angular 9 a Angular 10. Cuanto más reduzcas esa capa de framework, más fácil será. Ese Claro. es mi consejo, chicos. Perfecto. Para los que no conozcan, Sergio Contreras está trabajando ahorita en BBVA, ahí en España, y fue de los iniciales en implementar como toda una arquitectura en front para poder generar como todo el proyecto como del banco a nivel internacional en base en Web Components, ¿no? Vanilla, y de ahí con diferentes frameworks y librerías, dependiendo de la región o dependiendo del país, el equipo técnico que se tenía. Entonces, sí, yo creo que ese puede ser el tema para el siguiente capítulo. Podemos hablar un poco de cómo generas esta arquitectura un poco más agnóstica, que es como lo veo yo, que te quita mucha complejidad, pero que te ayuda a generar muy buenos cimientos para crecer el proyecto sin importar las decisiones técnicas o el equipo técnico con el que cuentes. Exacto. ¿Cómo reducir el legacy de un proyecto usando estándares? ¿Qué beneficios te aporta? ¿Y cómo modernizar toda tu arquitectura usando esos estándares? Creo que es un tema muy Bastante. interesante porque hay mucha gente que todavía estará usando Angular 1 que no es capaz de migrar a Angular 2 A y dos. sigue. Y con miedo, ¿no? Porque Y hacer una migración, que ese fue el cambio o sea, el cambio fuerte de Angular, y ahí es donde mucha parte de la comunidad dejó Angular y se migró a React. Angular 1.5 con JavaScript, Angular 2, que prácticamente fue un framework distinto, completamente nuevo, en TypeScript, generó como un break para muchas empresas, para muchos equipos de desarrollo, y para muchos fue mejor como, dude, si ya voy a hacer una migración en donde prácticamente es cambiar a un nuevo framework, pues me voy a algo que sea más estable y que no me genere este cambio después. Y se cambiaron a ya sea Vue o React. Y Angular ahorita lo ha estado haciendo bien desde mi punto de vista. Intenta tener más adopción de estándares, pero aún así es muy pesado, es extremadamente pesado. totalmente. Así que, pues ya tenemos tema para el próximo capítulo. Estoy aquí a contraluz ahora que me estoy viendo. No sé si quieres aportar algo más, Diego, comentar o nos queda alguna pregunta por cerrar porque nos hemos ido un poco por las ramas. Yo creo que hemos tratado muchos Sí, temas interesantes, pero es que este tema es muy amplio. Yo creo que para cerrar, de igual forma, un poco mi predicción es, concuerdo mucho contigo en la parte de empezar a consumir estas bases, estos cimientos con estándares Web Components.
No creo que los estándares vayan a reemplazar a los frameworks y librerías. O sea, no creo que incluso los estándares estén hechos para hacer eso. En esta parte, por ejemplo, con Web Components, no creo que los Web Components vayan a quitar de plano las librerías y frameworks. Tampoco creo que sea como la visión. Más bien creo que es una forma de trabajar agnóstico, como lo comenté hace ratito. Creo que los programadores agnósticos pueden como generar más valor en las empresas porque no te casas con una tecnología, que es uno de los problemas que tiene la comunidad de JavaScript, ¿no? Entra mucho en este joke o en este chiste de la comunidad de JavaScript es el martillo y a todos los problemas le ven cara de clavo. Intentan solucionarlo con JavaScript y no creo que todas las cosas se solucionen así. Creo que muchos frameworks han adoptado por esa filosofía errónea. Hay muchos estándares que les ayudan y que si los implementarían haría que el framework tenga superpoderes y que le agregue mucho más valor al desarrollador y a las empresas. Pero desde mi punto de vista, creo que son cosas que se pueden utilizar de la mano, ¿no? Creo que uno alimenta al otro. No es que tengas que irte 100% estándares, 100% framework. Es algo que si entiendes bien las bases y entiendes bien cómo funcionan los frameworks como under the hood, podrías tomar las mejores decisiones de qué framework, qué librería resuelve el problema particularidad o el problema muy particular de la empresa o al que te estás como enfrentando. Y si ocupas estándares como Web Components, podrías generar componentes que sean hechos con diferentes frameworks, ¿no? Puedes tener un proyecto global con un componente que esté solucionando cosas muy particulares con Angular, un componente que solucione cosas muy particulares con React, un componente que solucione cosas muy particulares con Vue, y todo coexistiendo en el mismo proyecto, y cada uno de estos componentes ocupa el superpoder de ese framework o librería para solucionar ese problema particular. Entonces, yo creo que esa es la forma de verlo, no generarte un team y que a los demás, sino conocer qué te ofrece cada uno de estos, lo bueno y lo malo, y tener estándares como parte de los cimientos, porque eso te va a ayudar a evolucionar. Y contemplando que los estándares ya no cambian, que los estándares se quedan ahí sin importar el tiempo, los frameworks y librerías no, esos van a seguir evolucionando y van a poder sacar algo, a lo mejor, que rompa ciertas cosas que generabas antes. Entonces, creo que sería esa como el pensamiento final. Evidentemente hay mucho tema para esto, así que posiblemente en siguientes capítulos sigamos con este fight, que no es fight, sino más bien es pues, poner un poco más las cosas claras en la mesa y dar como estos puntos de vista desde ambos mundos para que los desarrolladores puedan tener como mejores herramientas para tomar decisiones. Totalmente. Y me apunto para futuros vídeos también eso que has comentado, aunque no le has dicho el nombre, los micro frontends, para poderlo tratar también. Sí, mejor es un buen tema y creo que puede ser, o sea, para esta temporada podemos sacar algún capítulo o algunos, porque también es un tema bastante amplio, sí, de cómo generas microfrontends o cómo los implementas. Exacto, y sacar el máximo provecho de cada uno de los frameworks y bueno, ¿por qué no unirlos todos en uno? Y puede ser un tema interesante. Perfecto. Pues yo creo que solo queda decir a la gente si les hemos creado más dudas, si les hemos resuelto dudas, si tienen alguna duda adicional que no hemos tratado o se han quedado con ganas de saber algo más, que nos lo dejen en los comentarios para que podamos tratarlo en futuros vídeos o incluso responderles en el propio comentario. Y espero que os haya gustado y que os suscribáis, que estaremos aquí dando la charla. Esperemos que todas las semanas, Diego, porque me encanta poderte ver todas las semanas y tratar estos temas tan interesantes, y poco a poco iremos invitando a más gente, así que también ir comentando qué temas queréis tratar para que podamos buscar a artistas invitados que nos puedan dar su visión y podamos crear un debate cada vez más amplio y más rico, que al final todo esto lo hacemos para vosotros, para que os enriquezcáis y aprendáis. Así que os esperamos vuestros comentarios. Perfecto. Nos estaremos escuchando o viendo para el siguiente capítulo. Cuídense mucho. Que tengan buena semana.